Bueno, muy buenas tardes para los que estamos aquí presentes, para los que están en casa. Es una bendición poder estar nuevamente en la casa del Señor y compartir juntos, que somos bastantes hoy día, gracias al Señor. Se han abierto las puertas para poder ser un poquito más y queremos darles un anuncio importante para tener en cuenta. Desde el fin de semana próximo vamos a comenzar los encuentros domingo a la mañana y domingo a la tarde, como lo teníamos habitualmente, ¿sí? Vamos a hacerlo a las 10:30 de la mañana y a las 19 horas. Pero hay cositas que hay que tener en cuenta, me las he anotado para no olvidarme de ninguna. Lo primero es que es un motivo de suma alegría, ¿o no? Eso no me lo anoté, pero es importante tenerlo en cuenta. Sí, hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos. Algo importante es que el cupo, como les decía, es de 50 personas. Por lo tanto, debemos elegir el turno al cual vamos a asistir y no podemos repetir el turno. Sí podemos, hasta ahora, podemos repetir el domingo, siempre y cuando lleguemos a un punto que esto colapse y tengamos que tomar otras medidas, pero el cupo que nos permiten son 50 personas. Así que es importante que eso lo vaya teniendo en cuenta. Algunos preguntaban, llegaron mensajitos con respecto a los niños, si pueden asistir. Por supuesto que pueden asistir, pero hay que tener en cuenta que todavía no se habilita el hecho de tener una actividad propia para los chicos. Entonces, bueno, la idea es que obviamente el culto sea un poquito más cortito para que sea también ameno para ellos, pero es importante que eso lo tenga en cuenta. Pueden asistir toda la familia con los chicos. ¿Y qué más? Es muy importante que, bueno, hoy día esto ha pasado, es muy importante que trate de estar antes, ¿sí? Por lo menos unos 15 minutos, 10 minutos antes, para poder empezar a tiempo y también para cumplir con las medidas sanitarias. 15 o 10 minutitos antes, y cuando termina el culto, muy importante para no andar retando a nadie, es importante tratar de desocupar por lo menos este espacio para que no se genere un hacinamiento. Si quiere charlar, puede ir al atrio, puede ir al frente que hay espacio libre, puede ir al patio que tenemos aquí al costado, ¿sí? Guardando siempre el distanciamiento. Yo sé que nos extrañamos mucho, ¿sí? Recién hablábamos de que extrañábamos los abrazos y todo esto, pero bueno, dice Eclesiastés que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar. Y parece que estamos en ese tiempo, ¿sí? Vamos a orar para comenzar esta reunión y le pido que se ponga de pie y vamos a alabar al Señor con el corazón, el entendimiento por lo que Él es para nosotros. Amado Señor, qué bendición es poder estar juntos. Qué bendición, Señor, es poder alabarte. Qué bendición es haber sido rescatados. Señor, gozar de esta salvación tan grande es un privilegio que gozamos, Señor. Y queremos darte gracias, rendirte, Señor, nuestra alabanza, como decía el salmista, con todo nuestro ser. Que todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestra mente, corazón, cuerpo, esté enfocado en tu persona para alabarte y adorarte, Señor, por quién eres tú. Pedimos, Señor, que te muevas con libertad en este lugar, que te muevas con libertad en cada hogar, Señor, y que abras nuestros corazones para escuchar tu palabra y recibir lo que vos tenés para nosotros. Bendecimos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, querida iglesia. Qué lindo es que hoy podamos estar todos juntos. Es una alegría ver a la iglesia llena. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando desde hace poquito, que se están reincorporando también a los cultos. Y sobre todo, yo les voy a invitar a que hoy el Señor sea el que se sienta
agasajado, el que se sienta rey, el que se sienta más bienvenido en todos nuestros corazones. Así que lo invito a que le dé un aplauso al Señor, porque el Señor sigue reinando y sigue dando vida, sigue trayendo salvación y nos sigue regalando una iglesia hermosa. Así que le damos gracias al Señor con ese aplauso. Gracias, Señor. Hay una canción que quiero que cantemos todos juntos de una manera muy sencilla, porque si a usted le pasa como a nosotros, en el grupo de alabanza nos hemos olvidado de cómo era alabar todos juntos. Pidámosle al Señor que nos renueve ese sentir, ese amor, esa alegría, esa pasión que teníamos todos cuando nos juntamos cada domingo a cantar. Cante conmigo. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. ¿No lo escucho, iglesia? Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Cantamos con fuerza. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Cantamos de vuelta. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Cantamos. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Decimos, necesita más de ti. Necesita más de ti. Estamos viendo nuevamente una serie nueva como iglesia y vemos al pueblo de Israel, un pueblo bastante duro, bastante terco, bastante que al Señor tiene que nuevamente repetirle: yo voy a cumplir mis promesas, pero tenés que obedecerme, tenés que dejar de lado las costumbres de otros pueblos. Y hay algo que me encanta que el Señor les dice en Deuteronomio 31:8, dice: el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. ¿Alguien ha tenido miedo en este tiempo? El Señor mismo está delante nuestro. El Señor mismo es nuestro refugio. Dice, y aparte, no solamente que va adelante, sino que Él está contigo. Esta es una promesa de que no estamos solos, ni lo vamos a estar.
Hay algo hermoso que dice la palabra del Señor, y es que Él ha cumplido sus promesas de generación en generación, y la nuestra no es una excepción a esa promesa. Y dice: nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Yo le invito a que podamos alabar a nuestro Señor, podamos bendecir su nombre por su grandeza, por su poder, porque Él en ningún momento ha dejado de ser un Dios para nosotros. Dios de milagros y amor, sanas y das. Tiene un Dios grande, acompáñame ahí. Dios de milagros, Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, cantamos: mi Dios. Iglesia, usted, mi Dios es grande, nada es igual, nadie le hace. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios, que no hay nada más grande que Él. Palabra, que nada puede contenerlo, ni siquiera los cielos pueden contener su grandeza. Decimos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Si Dios es con nosotros, y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá?
sé si usted entendió lo que cantó, pero es muy fuerte y más para estos tiempos y para nuestra iglesia. Así que yo quiero escuchar su voz, no tanto así los instrumentos, pero quiero que usted declare que tenemos un Dios grande, un Dios que sana, un Dios al que nadie puede hacerle frente. Una vez más este coro y terminamos. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie puede hacerle frente. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios. Una vez más. Dice la palabra de Él, y con esto terminamos con una última canción, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá, y Él los protegerá del maligno. Yo quiero invitarlo a que podamos terminar agradeciendo al Señor porque Él ha sido fiel. Si usted está aquí, es porque el Señor ha sido fiel. Y si usted que está en su casa, tanto como nosotros, ha pasado un tiempo difícil, no se olvide que el Señor sigue siendo fiel, que usted no está solo, que tiene a alguien que lo ama. No se olvide que quizás haya alguien aquí en esta iglesia que quiera hablar con usted, que quiera ayudarlo, que quiera acompañarlo. Cantamos esta canción. Tu fidelidad es grande. Tu con fuerza, grande es tu fidelidad. Cantamos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Esta canción dice: en ti confía, en ti reposa mi alma y sé descansar en ti. Más. En ti
confía mi voz. En ti reposa mi alma, mi ser en ti puedo ser feliz. Gracias, querido Dios, por este tiempo. No es lo mismo, Señor, cantarlo y decirlo, declararlo, Señor, que a veces poder reflexionarlo solo en casa, Señor. Hoy en compañía de todos nuestros hermanos, hemos renovado nuestro voto de confianza, nuestro voto de adoración, de alabanza hacia ti, papá. Y ahora a través de tu palabra queremos pedirte que seas vos el que una vez más traiga claridad a nuestras mentes, nos enseñes qué es lo que estamos necesitando, qué es lo que nuestra iglesia, tu iglesia, necesita. Papá, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame con un aplauso y terminamos este tiempo. ¿Cómo andan, hermanos? Una alegría verlos, es una alegría poder estar nuevamente juntos. De a poquito vamos agrandando el grupo, pero qué lindo es poder cantar y hacerlo juntos. En realidad no es lo mismo hacerlo de la casa solo, que uno disfrute el tiempo de alabanza, a escuchar las voces de nuestros hermanos. Es algo hermoso que se disfruta mucho. Vamos a seguir con estas lecciones en el desierto que venimos transitando en el libro de Números. El capítulo que nos toca hoy es el capítulo 16 y 17. Seguramente los que somos padres, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que lidiar con el llanto de nuestro hijo. Pero no cualquier llanto, ese llanto que te irrita, ese llanto que no para, que pasa el tiempo y sigue estando de forma persistente, y cuando baja un poquito y vos te tranquilizás y crees que va a parar, vuelve con más intensidad que la anterior. Y a veces esas situaciones a uno lo irritan, lo descolocan, pero la realidad es que a veces te descoloca más el porqué de ese llanto. Termina siendo mucho más desesperante, y es por el descontento o por la desobediencia que ellos producen. Esta fue una realidad con la que tuvo que convivir, me atrevo a decir casi diariamente, Moisés con el pueblo de Israel, desde que salió de Egipto hasta todo este trayecto en el desierto. Se quejaban, chillaban, refunfuñaban, aún viendo visto la mano de Dios mostrada de una forma tan poderosa. Desde que lo sacó de Egipto con mano sumamente poderosa, hasta todo lo que hizo en el desierto. Desde una columna de fuego en la noche, una nube, golondrinas y maná para que al pueblo no le faltara nada. También ellos podían ver la mano de Dios en cada pequeño detalle. Pero esto pasaba porque ellos se concentraban en situaciones cotidianas. No podían ver más allá, no podían ver lo que Dios le había prometido, esa tierra. Esta generación fue la generación incrédula que decidió no creerle a Dios de que la tierra que Dios le mandó a ver era una tierra para que la vieran y tomaran posesión, no para que ellos evaluaran si la podían tener o no, porque Dios ya había dicho que esa tierra se las iba a entregar. Pero su incredulidad los llevó a no entrar en la tierra prometida, en lo que Dios les había entregado. Todo esto iba
a terminar en un futuro sumamente errante para el pueblo de Israel. Causas que habían generado en su interior que iba a tener una consecuencia, y esa consecuencia iba a estar en la mano de Dios, porque iba a ser Dios quien los iba a juzgar. De esta forma es que entramos al capítulo 16, y en esta lección que estamos viendo en el desierto lo vamos a llamar la rebeldía, porque todo lo que se ve en este capítulo es la forma rebelde del pueblo de Dios, no contra quienes había puesto Dios como líderes, sino contra el mismo Dios. En nuestras vidas nos puede tocar atravesar desiertos, momentos que a veces llegan de imprevisto o situaciones que nos van preparando y sabemos que vamos a tener que atravesar una situación que va a llevar el límite en nuestro carácter. Pero nosotros somos los que determinamos cómo vamos a atravesar ese desierto. La mejor forma es hacerlo tomado de la mano de Dios y no con una queja constante que impide ver la mano de Dios obrando y trabajando en nuestra vida. ¿Qué es rebeldía? Rebeldía es volverse contra la autoridad establecida en posición de guerra o querella. Es enfrentarse, es oponerse. Rebeldía es sinónimo de desobediencia, pero es lo opuesto o el antónimo de sumisión. Eso fue lo que le faltó al pueblo de Israel, sumisión. Ellos no supieron estar sujetos al Dios que de forma diaria tenían el privilegio de verlo. Pero esto para nosotros también es una realidad, porque el Señor se manifiesta en nuestra vida de forma diaria. Y de esta forma vamos a entrar al capítulo 16 y vamos a leer algunos versículos en la NBI. Se los leo. Coré, descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abirán, junto con Om, de la tribu de Rubén. Provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra y luego les dijo. Vamos a hacer una pequeña acotación. Cuando dice que Moisés cayó rostro en tierra, lo que hizo Moisés fue orar. Inmediatamente buscó al Padre. Moisés les dijo: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Es interesante, vamos a hacer otra acotación, porque Moisés dice: ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Es de entender que de estos 250 personas que se acoplaron a esta rebelión, la mayoría de ellos eran levitas. Y llegamos a versículos que son muy importantes de este capítulo 16. Lo encontramos del versículo del 8 al 11. Moisés habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel lo escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también
reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Luego Moisés mandó a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos le respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto y además ahora nos trates como a tus súbditos? Y así fue que todos presentaron incienso. Luego de esto, la tierra abrió la boca y se tragó a Coré, Datán y Abiram, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Y un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Después de acontecido todo esto, sin embargo, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo: ustedes mataron al pueblo de Israel. Otra versión pone más en evidencia esto y nos los aclara, porque no pasó mucho tiempo. Reina Valera dice que al día siguiente de haber visto cómo el Señor había juzgado a todos los que se habían rebelado, otra vez el pueblo empezó a murmurar. Y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerles justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Cuando vemos esta rebelión, no podemos verla sin antes buscar comprender qué causas antecedían a esto, porque hubieron pensamientos que fueron desarrollando en su interior y le dieron lugar para que después esos pensamientos se concretaran y terminaran en esta rebelión. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que a través de lo que vayamos viendo a lo largo de este capítulo 16 y 17, lo podamos aplicar a nuestras vidas. Y que lo que muchas veces llega a nuestra mente baje a nuestro corazón y de forma práctica lo podamos vivir diariamente. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque una vez más permitís que nos juntemos, Señor. Gracias porque aunque no podemos estar todos, tenemos la bendición, Padre, hoy de estar acá presente, como parte de tu iglesia, poder estar cantando, adorando. Señor, también podemos disfrutar de esta palabra que tú nos traes y clamamos para que no solamente llegue a nuestra mente, sino te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú la hagas una realidad en nuestro corazón y en nuestro andar diario, Padre. Abre nuestros ojos espirituales, danos un nuevo entendimiento y que esta palabra sea bendecida para nuestras vidas. Dejamos este tiempo precioso delante de tu presencia, agradecidos. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Coré y los levitas se rebelaron contra la autoridad de Dios. No fue contra Aarón, fue una verdad a medias, porque Aarón había sido escogido y puesto como sacerdote y ungido por orden de Dios. Lo mismo pasaba con su siervo Moisés. Abiram y Datán se rebelan contra la autoridad que Dios había conferido a su siervo Moisés. Pero esa autoridad era Dios quien se la había dado. No fue algo que buscó Moisés, fue Dios quien puso en Moisés autoridad. ¿Y por qué hablamos de siervo? Porque muchas veces relacionamos la palabra autoridad como estar en un lugar más cómodo, con mayores comodidades, por encima de,
Pero bíblicamente, tener autoridad es ser un siervo. Y siervo es servir. El Señor dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir. Y me encanta cómo Números 12:3 describe el carácter de Moisés. En la NBI dice lo siguiente: ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona sobre la tierra. Pero a la Reina Valera 1960 utiliza otro sinónimo. Dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Estas son características, ser humilde, ser manso, que los hijos de Dios tenemos que desarrollar en nuestras vidas. El Señor mismo dice en Mateo 11:29, Él nos llama a aprender de Él que es manso y humilde de corazón, para hallar descanso. Desarrollar estas características en nuestra vida tiene como resultado hallar descanso. ¿Descanso en quién? En el Señor. Si bien la rebeldía de Coré y Datán y Abirán están enfocadas en personas distintas, porque Coré se rebela contra la autoridad que Dios había conferido a Aarón, y Datán y Abirán lo hacen abiertamente contra Moisés. En realidad ellos se unieron para oponerse, quejarse y sublevarse. ¿Qué características se conjugaron en este complot? Por lo menos podemos identificar 4. La primera, una ambición desenfrenada, la cual terminó siendo codicia disfrazada. El deseo de querer ser, el deseo de querer tener más. Inseguridad también en lo prometido por Dios, falta de fe, y también mezclado a eso, falta de fe, impaciencia, no saber esperar los tiempos del Señor. Después, una idealización de lo que se tenía en Egipto, en desmedro de lo que Dios le había prometido y le había dicho al pueblo que iban a tener en la tierra que Él les había entregado y que les había prometido. Y la cuarta, grandes dificultades para aprender de experiencias pasadas. Y acá podríamos irnos a Números 3, el versículo 3 y 4. Ahí encontramos a los hijos de Aarón, que también oficiaban como sacerdotes, Nadab y Abiú. Y ellos se presentaron con incienso, con un fuego extraño delante de la presencia del Señor. Haberse presentado de esta forma les costó la vida, porque murieron delante de la presencia del Señor. Recordemos que estos 250 personas que se unieron para rebelarse a la autoridad que Dios había puesto, la mayoría eran levitas, y ellos sabían lo que le había pasado a los hijos de Aarón. No podían decir que no sabían. Dios es muy celoso y Dios es un Dios santo. Hacer las cosas de la forma incorrecta, como Él lo había pedido, no obedecer eso, tenía una consecuencia. Y ellos, a pesar de haber visto esto, se habían rebelado a la autoridad que Dios había puesto. Los hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. La rebelión de Coré. ¿Qué causas llevaron a actuar de forma incorrecta delante de Dios? Porque Coré se rebeló contra Dios. Y podemos por lo menos encontrar 3. Lo más significativo de estas 3 es que una se va enlazando con la otra. La primera, envidia hacia lo que otro tenía y hacia lo que el otro era. Insatisfacción de la posición dada por Dios a cada uno. Era un insatisfecho porque Dios a él le había dado un lugar de honor y de privilegio, porque él era parte de los levitas, los que están sirviendo dentro del tabernáculo. Y avaricia, porque lo que Dios le dio no le bastaba, él quiso más. Moisés exhorta a los levitas a que no tengan en poco sus privilegios. En él, del versículo 8 al 11, vimos que son versículos muy importantes. Moisés manda
a que pongan en valor el servicio especial a quien Dios había llamado a ellos para que lo hicieran. Aunque no tenían los mismos derechos de los sacerdotes, ellos ocupaban una posición de honor y también de responsabilidad. Debían conformarse y no intentar tomar lo que Dios no le había entregado. Cada uno cumplía una función específica. Y eso, hay versículos que muestran que el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tenemos un rol específico. No todos estamos llamados a hacer lo mismo dentro del cuerpo de Cristo. Pablo define esto tan precioso como un cuerpo y que cada uno es una parte y somos llamados a hacer distintas tareas. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran más débiles o menos importantes, en realidad son las más necesarias. Es muy interesante, porque a veces creemos que desarrollar ministerios, servicios al Señor, no son importantes, pero sin embargo el Señor manda a través de esta palabra a que entendamos de que esas partes son necesarias. Romanos 12, 4 y 5 nos muestra otras cosas, porque acá dice que somos un cuerpo y que cumplimos distintas funciones, pero en Romanos encontramos la idea de unidad y de complementariedad. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Gálatas 3:28 amplía un poco más este concepto. Tenemos unidad y complementariedad. Entendemos que somos un cuerpo, pero da otro concepto. Somos también iguales. Y Gálatas 3:28 nos dice que ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Estos conceptos de unidad, complementariedad, de igualdad, sin lugar a duda que los que se rebelaron no lo tuvieron en claro. Dios le había dado el privilegio de servir, de ser una parte importante y lo tuvieron en poco valor. El error de Coré por ahí fue querer tener el sacerdocio en una perspectiva totalmente equívoca, porque él, el sacerdocio que anhelaba tener, era desde la perspectiva de lo que él había visto en Egipto. En Egipto el sacerdote tenía una influencia política muy fuerte, una posición encumbrada importante dentro de todo lo que eran las estructuras, pero también un manejo económico muy elevado. Y estas cosas Coré las quería y no quería quedarse fuera de esto. Lo que por ahí no comprendió Coré, que Moisés tenía una ambición y muy grande. Esa ambición era de servir a Dios y cumplir su voluntad, no de estar por encima de los demás y controlarlos. Moisés tuvo un discernimiento especial. El Señor le hizo ver el corazón y la realidad de lo que Coré anhelaba, porque Moisés lo enfrenta y le dice: ¿qué, no te basta lo que tienes, que quieres también el sacerdocio? No se lo había dicho Coré. Y el Señor le da ese discernimiento para poner sobre la mesa la realidad de lo que su corazón estaba buscando. Él quedó totalmente cegado. Quedar cegado por querer más le impidió ver las bendiciones que Dios derramaba, porque ellos habían sido elegidos de entre un montón. Eran 12 tribus y el Señor eligió la tribu de Leví para que llevara esa tarea. Pero eso lo dejó tan cegado que no le permitió ver la mano ni las bendiciones. Y como consecuencia fue Dios
quien juzgó a Coré. Después encontramos a Datán y Abiram. Lo mismo, la autoridad de Moisés. Rechazaban esa autoridad. Pero la autoridad no había sido ganada por Moisés o buscada. Dios lo puso en ese lugar. Moisés no se creía capaz de estar ahí. Y fue Dios quien le dijo, yo te voy a levantar, yo voy a ir con vos. La fuerza no depende de vos, depende de lo que yo voy a hacer a través tuyo. Me encanta ver el corazón de Moisés. Se sentía tan poco y Dios los puso en ese lugar. Y Dios a través de Moisés hizo esto tan maravilloso de sacar con su mano poderosa a su pueblo. Y es interesante porque ellos, Datán y Abiram, dicen, nos sacaste de la tierra que daba leche y miel. El último tiempo de Israel, en el pueblo de Egipto como esclavos, lo que menos vieron fue leche y miel. Fue una opresión espantosa. El pueblo venía creciendo muchísimo y eran personas fuertes. Y mientras más crecía, más los esclavizaban, más los oprimían, más horas trabajaban. No era nada nuevo. Ellos empezaron a distorsionar lo que habían vivido ahí en Egipto. Durante el trayecto, la mano de Dios, la fidelidad de Dios, la vieron en cada día. Nunca le faltó alimento, nunca le faltó ropa, porque el Señor cuidó hasta ese detalle de la ropa. Aun cuando ellos se negaron a creer lo que Dios le había dado a la tierra y le costó estar 40 años más, la fidelidad, aún en esos 40 años, la fidelidad de Dios se mantuvo ahí siempre. No los desamparó, no los descuidó. Le costó no entrarle a la tierra, pero Dios siempre cuidó a su pueblo. ¿Qué causas los llevaron a actuar de la manera incorrecta frente a Dios, a Datán y a Abiram? Podemos encontrar por lo menos 4. Lo primero, lo que hablábamos recién, exageraron los problemas que ellos estaban transitando y desobedecieron a Dios. Fueron orgullosos al no aceptar el liderazgo de Moisés. Estaban insatisfechos con los planes de Dios para con su pueblo y miraron con soberbia y con desprecio al no acudir al llamado que Moisés hizo. Moisés era autoridad y si Moisés te llamaba, tenías que ir. Y ellos actuaron con mucha malicia y desobedecieron. Cuando nuestra mirada se empieza a distorsionar, cuando los planes de Dios en nuestra vida empezamos a sentir que son insuficientes, empezamos a quejarnos, es momento de parar. Moisés les puso un cartel que fue un stop. Ellos se tendrían que haber dado cuenta. Algo está pasando, porque Moisés fue claro. No les basta todos estos privilegios. Se están equivocando. No se están rebelando contra mí. No se rebelan contra Aarón. Se están rebelando contra Dios. Moisés fue claro que no era contra ellos, era contra Dios. Y eso iba a tener consecuencias. Aún Moisés, habiendo sido tan claro, ellos no supieron valorar lo que el siervo Moisés le estaba diciendo. Cuando nosotros permitimos que esas cosas pasen en nuestra vida, realmente llegamos a lugares que son tristes. Tenemos que tratar de evitar esos pensamientos. Tenemos que saber el momento en donde nosotros tenemos que parar. No tenemos que permitir que nuestra cabeza genere pensamientos y darle espacio, porque cuando el pensamiento vos le brindás espacio y lo mantenés y lo dejás de forma rumiante, ese que lo dejás pensar y lo repensás y le das vuelta a la idea y le das vuelta, eso se termina transformando en una acción concreta y reiterada. Y a la larga, eso termina desembocando en un hábito en nuestra vida que tiene consecuencias. Santiago 4 nos va a hablar algo de esto. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan
para obtenerlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Datán y Abirán no estaban conformes con lo que Dios estaba haciendo con su pueblo a través de su siervo Moisés. Empezaron a cuestionar su autoridad, alegaron que se excedía con lo que hacía Moisés sobre ellos, miraron lo que tenían en Egipto, realmente su perspectiva la distorsionaron y exageraron. Ahora lo de Egipto estaba sobreestimado. Todo esto lo llevó a desobedecer a Dios. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, la consecuencia inmediata que tenemos es que quedamos separados de Él. Eso nos separa completamente. Y ellos habían quedado separados. Se quejaban con verdades a medias, porque ellos plantearon de que no habían llegado a ese lugar donde fluía la leche y la miel y que lo habían sacado de ese lugar. Pero en esto que se quejaban era una verdad a medias, porque en realidad lo que ellos estaban viviendo y experimentando era consecuencia de sus decisiones, fue consecuencia de no creer, fue consecuencia de negarse a creer lo que Dios le había entregado a su pueblo. Después de todo esto, fue Dios quien se encargó de juzgar a Coré, Datán y Abirán, ya que todo esto, como habíamos dicho, no fue contra los líderes puestos por Dios, fue directamente rebelarse contra Dios mismo. Cuando los que estaban habilitados, cuando los que no estaban habilitados a ofrecer incienso delante de Jehová lo hicieron, el resultado fue muerte. Pero cuando Aarón, quien había sido elegido por Dios, ofreció incienso, lo que trajo fue salvación de muchos. Fíjense que al día siguiente, después de que Dios había juzgado a Coré, a Datán y a Abirán, otra vez el pueblo empezó a murmurar y a quejarse. No pasó mucho tiempo, no pasó 1 año y 2 años y que podían poner la excusa de que la memoria no lo recordamos. Fue inmediatamente el día siguiente y la ira de Dios se encendió y mandó una plaga y Moisés le pide a Aarón que haga algo que él no tenía que hacer, porque el incienso que ofrecía Aarón era dentro del tabernáculo y Moisés le dice que tome y salga y se ponga en medio del pueblo para parar la plaga que Dios ya había mandado. 14.700 personas murieron. Y Aarón se arriesgó, porque cuando salió a ponerse en medio del pueblo para que fueran purificados y que esta plaga parara, Aarón se puso entre la vida y la muerte. Y el sacerdote no podía tocar un muerto, no se podía contaminar. Y esto lo estuvimos viendo domingos atrás. De esta forma llegamos al capítulo 17. La lección que vamos a aprender en este capítulo lo vamos a llamar los frutos. Es posible, y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿es posible dar frutos en medio de la sequía del desierto? Isaías 43:19 nos dice: pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Salmo 107:35
pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. La única posibilidad que tenemos nosotros de dar frutos es a través de beber del agua de vida que proviene del Señor. Podemos atravesar dificultades, tener adversidades en nuestra vida, pero cuando nosotros disponemos y acercamos nuestro corazón a Dios y tomamos de esa fuente de agua, nuestra vida, independientemente de la situación dolorosa, triste y difícil que nos toque atravesar, nuestra vida da frutos. El Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Estos son los primeros versículos del capítulo 17. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado flores, florecido y producido almendras maduras. Al leer esto, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Podemos reverdecer nuestra vida como el Señor reverdeció la vara de Aarón? Salmo 1, versículos 2 y 3, dice: bienaventurada la persona que en la ley del Señor se deleita, día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado junto a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Me encanta, todo cuanto hace, prospera. Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Él será como un árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Juan 15, 8. En esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Encontramos estas características. Si queremos dar frutos, si queremos reverdecer, queremos tener la belleza de una flor y que el fruto no sea cualquier fruto, sea un fruto maduro, estos versículos nos muestran cuál es el camino. El primero, disfrutando de la relación de la cercanía con el Señor y meditando en su palabra. También poniendo toda nuestra confianza en sus planes y en su voluntad. Y por último, obedeciendo y siguiendo sus pisadas. Podemos dar frutos, aún en medio de las adversidades. A veces la vida te pone en un desierto que hay que afrontarlo y que no es sencillo atravesarlo. Si uno piensa en el desierto, es imposible no pensar en el calor extremo del día, y así como el día tiene un calor extremo, la noche tiene un frío extremo. El desierto genera esto, una amplitud térmica inmensa.
mucho calor durante el día, mucho frío durante la noche. Y nuestra vida muchas veces les toca atravesar eso. No podés esquivarlo. El Señor te pone en ese desierto y lo tenés que atravesar. Y te da a través de su palabra los recursos para poder dar frutos. Cuando tu vida se aferra a Dios, tu vida da fruto independientemente de la situación que te toque vivir. Porque no depende de nuestra fuerza, no depende de lo que yo pueda hacer, sino que depende de Dios y de quién es Él. Por eso es importante confiar en Él. Por eso es importante que su voluntad sea una realidad en nuestras vidas. Le pedí a los chicos que pudiéramos terminar este tiempo con una canción y que la podamos cantar en forma de oración. Es una canción que tiene su tiempo, pero es preciosa. Sin ti, Señor, nada puedo hacer. Si no estoy en ti, nada puedo hacer. Porque fuera de ti no hay Dios. Porque en ti tengo valor. Cuando mi vida se sujeta a Dios, es que yo tomo valor. Es que mi vida puede dar fruto. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos meditar en esta canción y que el Espíritu Santo nos lleve a aquellos lugares que necesitamos poner en las manos de Él para que sea el Espíritu trabajando en medio de nosotros y de nuestras vidas. El Señor les bendiga. Cantamos todos. Sin ti, Señor, nada puedo ver. Si no estoy en ti, nada puedo hacer. Porque fuera de ti no hay Dios, porque en ti tengo valor. Sin ti, Señor, ni siquiera puedo ser. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer. Arranca todo aquello que me hace inútil. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer, pues quiero que te sacies de mis frutos. Como el pámpano si no está en la vid. Nada puedo hacer, ni fruto llevar. Sin tu fuego ya no hay calor, sin tus brazos ya no hay amor. Sin ti, Señor, ni siquiera puedo ser. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer. Arranca todo aquello que me hace inútil. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer, pues quiero que te sacies de mis frutos. Quiero estar unido a ti y muy fuerte permanecer.
quiero comer y a tu mesa me acerco. Tu copa quiero yo beber. Cristo, he venido a adorarte hoy y tu calvario a recordar. Tu amor en la cruz y el misterio de tu muerte en mi lugar. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor, al celebrar tu